La lucha de independencia en México no fue un movimiento del pueblo para el pueblo y fue más bien un movimiento de una clase rica y privilegiada que quería más privilegios y dinero. Entonces, el día de hoy te voy a explicar por qué estoy afirmando esto y te voy a dar una pequeña introducción a ciertos mitos y realidades poco difusas, vamos a llamarlas así, que existen en torno a la independencia de nuestro país, México. Y algo con lo que quiero empezar es un detalle que puede parecer muy anecdótico, pero realmente es súper importante, y es que el grito de ¡Viva México! No lo dijo Hidalgo. Esto es algo que agregamos los historiadores y la sociedad hemos aceptado como una parte del discurso a posteriori, es decir, tiempo después, porque pues nos sirve para el discurso y la construcción del nacionalismo mexicano. Realmente lo que Hidalgo buscaba era apoyar, restaurar al rey de España, Fernando VII, porque había sido depuesto por Napoleón Bonaparte durante unas guerras que había allá en Europa. Las cosas estaban poniendo muy locas con Napoleón. Entonces, esto es muy importante porque realmente Hidalgo lo que buscaba era una ganancia de autonomía, de privilegios y de derechos que se sentían que no debían ser exclusividad de los españoles. Hay que recordar que durante la colonia había un sistema de castas y de división social muy marcada, en la que vamos a tener a los españoles en la cúspide, que eran casi el 1, 2, 3, a lo mucho 5% en ciertas regiones muy concretas, y luego vamos a tener a los criollos, que eran los hijos de los españoles nacidos en la colonia o en América, y luego vamos a tener a todos los demás, que lo estoy sintetizando porque ahí voy a agregar a los indios, a los jornaleros, a la clase pobre, a los esclavos. El grueso de la población, que podía llegar a ser casi el 90% de los habitantes de la Nueva España, estaban ahí. Y esto va a ser muy importante porque entonces realmente el movimiento de independencia nace de una clase privilegiada para obtener más privilegios. Por eso te lo estaba diciendo de esta manera. Y esto es muy importante porque luego nosotros hemos agregado que nos interesaba la repartición de las tierras, y eso se fue construyendo en el discurso conforme dijimos, bueno, vamos a independizarnos de España, pero realmente la élite intelectual y política de ese entonces que estaba moviendo el movimiento, pues ellos eran parte de esta clase privilegiada que no les acababa de interesar repartir todas las tierras para el pueblo, que todo el mundo pudiera acceder al poder, porque lo que ellos querían era acceder al poder. Y va a aparecer algo parecido en la Revolución Mexicana. Durante la Revolución vamos a tener que los maderos no les dieron el poder, entonces hicieron una lucha para obtener el poder, y eventualmente cuando casi llegan al poder, pues no pudieron. Va a pasar algo similar acá. Hidalgo hizo una lucha para obtener más derechos y privilegios, hizo todo el movimiento, las cosas le empezaron a salir de las manos, fue asesinado, él ni siquiera culminó su movimiento, por así decirlo. Hay un pajarito ahí. No pudo culminar su movimiento, pero eventualmente entonces vamos a tener una constante en los dos movimientos, que es el pueblo se adhiere a un movimiento esperando obtener más privilegios y realmente no se los acaban dando. Y realmente todos estos movimientos van a acabar confluyendo en una mayor corrupción. Ya hice un video sobre cómo hubo una independencia fallida hasta cierto punto, y lo tenemos que entrecomillar, porque realmente la independencia, cuando fue construyendo el discurso y culminó en la primera Constitución de México, vamos a tener que todas las cosas que decía la Constitución no se aplicaban. Entonces todas las cosas que buscaba el pueblo realmente no se aplicaron, pero es porque en su génesis no se buscaba eso en la independencia. La independencia de México nació entonces como un movimiento que buscaba más derechos y privilegios para una clase ya privilegiada. Luego podemos agregar más discursos, luego podemos agregar más cosas, y esto me interesa mucho que lo comentes en los comentarios para que así vayamos fomentando el debate, y en torno a las ideas que ustedes vayan dando, yo voy a crear más videos y voy a ir informando. Recuerden, todo esto lo hago bajo lecturas que pongo en la descripción, que no lo digo solo de mi propia voz, que tiene que ver algo con la interpretación que yo hago de estas lecturas. Pero bueno, espero te haya gustado y estamos en Hablando con Historia. Si te gustó el video, deja un like y nos vemos en el siguiente.